temporada en Liga EVA, ¿no? Un poco cuál es tu sensación o tu sentimiento, ¿no? Después de una buena temporada, evidentemente, y de haber jugado esa Final Four, bueno, poder jugar en Liga EVA. Hombre, pues de momento pues todo diferente, ¿no? De hecho estoy aquí dando una rueda de prensa que no había dado nunca. Entonces, pues todo son cosas nuevas, todo ha cambiado, la estructura un poquito del equipo, la atención del club, el trato a los jugadores, el trato a los entrenadores, el primer día con la ropa, todo mucho más profesional, todo mucho más serio que otros años. Esa es la gran diferencia respecto de momento respecto a otros años. Muy contento primero de que la temporada se pueda jugar en la liga, entendiendo el gran esfuerzo que está haciendo el club y que han hecho por poder gastarse la pasta que vale competir en esta categoría, entendiendo que es un bien común tanto para el club como para los jugadores y para los entrenadores. Y luego pues muy ilusionado con el reto que tenemos. Primero, para mí a nivel personal es una oportunidad de entrenar en una categoría superior a la que he entrenado, y segundo, para los jugadores es una oportunidad de demostrarse si pueden jugar en esa categoría, y si pueden jugar en esa categoría de mejorar en esa categoría. En principio ese es el punto de partida. Tú decías, es una oportunidad para los jugadores para demostrar, entre otras cosas porque la mayoría son canteranos y siguen del año pasado, y luego pues bueno, la gente con la que se ha reforzado el equipo pues es también de equipos de aquí de Castellón, de equipos cercanos. ¿Cómo ves esos refuerzos? Y también, por supuesto, también el refuerzo de Julio, que supongo que será también importante para vosotros. Sí, lo primero que todo, que era muy importante, si empezamos este proyecto, no desvirtuarnos, no salirnos de nuestra realidad. No tendría sentido esto sin que los chavales que forman el equipo sean de la cantera. Si empezamos a fichar a gente de fuera, a Tutiplane, que a lo mejor podrían ser futuribles para una cosa o para otra, o no creo que sería lo mejor para el sistema del club o el objetivo del club. Entonces, me parece fantástico que se haya apostado por la gente que el año pasado subió de categoría. Me parece que hay que darles la oportunidad, y creo que son gente preparada, y que si no están preparadas, conociéndoles, seguro que lucharán para estar preparados. Luego hemos reforzado con gente iba a decir hasta de la casa, porque Unai, por ejemplo, ha estado aquí ya algún año. Hemos fichado a Xavi, que viene de Villarreal, a Miguel Moragas, que viene de Villarreal, y estos son chavales que son de aquí, de al lado de casa, salen de aquí de al lado, viven a 3 kilómetros o en Castellón, y por tanto son gente de aquí, y esa tiene que ser nuestra fuerza, ¿no? Pues que ser un grupo de aquí de Castellón, hecho de Castellón y criado aquí en Castellón, que tenga la oportunidad de jugar, de demostrar y de crecer en Castellón. Me parece una idea fantástica. Luego, respecto al fichaje de Julio, pues bueno, estamos viendo un chaval que primero que entrena a un nivel de exigencia muy alto. Estamos viendo en los entrenamientos del Leporo, un tío físicamente muy fuerte y que nos debe ayudar a nosotros, vamos, de manera espectacular, ¿no? Sí que es verdad que va a ser complicado el tema de acoplarse, porque entrenará lo que podamos con nosotros, pero es un jugador para la categoría de un nivel muy alto. Y también el trabajo de Tony del club, de Tony Ten y del club por buscar un refuerzo que sea complementario en el equipo EVA y en el Oro, y que realmente no desentone en los entrenamientos del Leporo, y que encima pueda dar un rendimiento de verdad en el equipo EVA. Era una tarea tan complicada y lo han conseguido. Felicitarles y darles las gracias también, porque tener un jugador así para un entrenador es motivante. Pues mañana primer partido de pretemporada, lleváis una semana solo de entrenamientos, y bueno, partido en Salou contra otro equipo de EVA, como buen contrario para empezar la pretemporada, o qué planteas para mañana.
Sí, primero que todo que es un día que nos ha organizado Ian y el Amposta, que nos viene de categoría pues para juntarnos, ¿no? para agrupar al equipo, para hacer piña, para conocernos mejor, porque vamos a pasar todo el día allí, vamos a tirar por la mañana, vamos a comer todos juntos, iremos a la piscina, conviviremos. Luego por la tarde jugamos un partido rápido, 20 minutos a tiempo corrido contra el Amposta, que no es de la categoría, pero bueno, nos servirá para engrasar, para probar cosas, las cosas nuevas que estamos metiendo. Y luego un partido ya, digamos, más serio, completo, de 40 minutos, con reglas normales, contra el Salou de Liga EVA, que bueno, simplemente nos va a ayudar a ver dónde estamos, a ver en qué momento de la temporada estamos, pues al principio evidentemente, y también el nivel por el que se mueve la liga, que aunque lo podemos intuir y aunque lo podemos medio conocer, pues nunca te acercas a la realidad, ¿no? El objetivo de este primer partido es que es el principal objetivo que tenemos para todo el año, es que queremos que sea un equipo con identidad propia, que sea fácilmente reconocible, que todo el mundo cuando lo vea sepa que juega el TAO y bueno, vamos a ser un equipo valiente, sin miedo a nada, como siempre hemos hecho, con la velocidad como seña. Quiero jugadores que sean caraduras, quiero jugadores que sean valientes para tirársela cuando tengan la mejor situación posible y a partir de ahí fabricar el equipo. El objetivo es ser un equipo anotador y vistoso. Y el objetivo del año, de la temporada, entiendo que la permanencia, pero sobre todo el desarrollo de la mejora de los jugadores, ¿no? Sí, lo tenemos todos claro, No creo que en este caso no creo que sea muy coherente decir que el objetivo de la temporada es X o Y. El objetivo de la temporada es trabajar para que los chavales sigan formándose, aumenten de nivel y los que están a un nivel 10 pues que suban al 15 y los que están en el nivel 5 pues que suban a lo máximo que puedan. Creo que debe ser ese el objetivo y no marcarás un objetivo de resultados porque tampoco sabemos lo que somos en la categoría, es decir, somos novatos totalmente, no hay ningún jugador excepto Julio que haya jugado en la categoría y el entrenador tampoco ha entrenado en la categoría, por tanto es de suicidas meternos ahí y decir, bueno, vale salvarnos, sí, claro, evidentemente salvarnos, si no me echarán a la calle, o sea, hay que intentar sacar los mejores resultados posibles y que el club esté contento y que el esfuerzo que ha hecho pues se vea recompensado. El objetivo personal mío es que los chavales mejoren, como siempre he dicho. Voy a intentar poner, cuerpo y técnico vamos a intentar poner todo de nuestra parte para que sigan progresando y que esa idea de juego que tenemos en el club, primer equipo, Toni Ten, Juanjo, Honori, Javi y yo, que más o menos es la misma, todos juegan a lo mismo y todos entiendan ese juego y que sean capaces de leer el juego a la máxima velocidad posible. Yo creo que ese debe ser el objetivo a nivel colectivo, a nivel individual, que mejoren y para eso trabajaremos. No sé si me he liado un poquito, pero bueno, por ahí van a ir los tiros.